Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría estar aquí con ustedes hoy. Siento una energía especial en el aire, y creo que ustedes también la sienten, ¿verdad? Porque hoy vamos a tocar un tema que estoy seguro va a resonar en muchos de ustedes, va a generar debate y tal vez hasta les haga ver las relaciones de una manera un poco diferente. Ya vieron el título, ¿verdad? Exacto. Vamos a sumergirnos en las recientes y sorprendentes declaraciones de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel. Y créanme, lo que ha compartido va mucho más allá de un simple comentario, es una ventana a la complejidad y la madurez de las relaciones, incluso bajo el implacable foco mediático. Para aquellos que quizás no estén tan familiarizados con el vibrante universo de las celebridades turcas, permítanme contextualizar un poco. Kerem Bürsin y Hande Erçel no son solo dos nombres populares, son pilares de la actuación en Turquía, figuras que conquistaron corazones y mentes a escala global. El fenómeno Senkalkam fue el escenario perfecto donde su química, tanto en pantalla como fuera de ella, explotó, capturando la atención de millones de seguidores en todo el mundo. Su relación se convirtió en un cuento de hadas moderno para muchos, una historia de amor que trascendió la ficción. Y es precisamente esta historia, con sus altos y bajos, sus momentos de efervescencia y su eventual transformación, la que sigue generando un interés incesante. ¿Cómo se llevan ahora? ¿Quedan vestigios de aquella chispa? ¿Cómo navegan por el espacio público después de haber compartido tanto? Hoy Kerem ha decidido arrojar luz sobre estas preguntas, y sus respuestas son nada menos que reveladoras. Antes de que nos zambullamos de lleno en el meollo de la cuestión, si este es tu primer encuentro con nuestro canal, y te apasionan las noticias del entretenimiento, los secretos del espectáculo, los análisis profundos de celebridades y, en general, todo lo que rodea al fascinante mundo de la fama, este es tu lugar. Te invito a que te unas a nuestra creciente comunidad. Dale clic a ese botón rojo de asterisco suscribir que ves justo debajo y, lo más importante, activa la asterisco campanita de notificaciones. Así te asegurarás de ser el primero en enterarte de cada nuevo vídeo que publiquemos. Tu apoyo es el combustible que nos impulsa a seguir creando contenido que esperamos que disfrutes y te aporte valor. Gracias de antemano. Ahora sí, pongámonos cómodos, porque lo que Kerem ha dicho es digno de ser analizado detenidamente. La bomba que ha explotado hoy gira en torno a unas declaraciones que Kerem Bürsin hizo recientemente, declaraciones que han generado un verdadero revuelo y han sido el tema de conversación en innumerables foros y redes sociales. Como muchos de ustedes saben, la relación entre Kerem y Hande fue un torbellino mediático. Durante su noviazgo, eran inseparables. Sus publicaciones conjuntas en redes sociales, sus apariciones públicas, esa conexión palpable que irradiaban, todo contribuía a crear una imagen de pareja idílica que enamoró a sus seguidores. Sin embargo, su ruptura también acaparó titulares y desde entonces, a pesar de la discreción y el respeto mutuo que ambos han mostrado, la pregunta latente ha sido siempre la misma: ¿cuál es la naturaleza de su relación actual? ¿Son solo amigos? ¿Existen heridas abiertas? ¿O acaso, como muchos fans anhelan, existe una puerta que aún permanece entreabierta? Pues bien, en una entrevista reciente, Kerem fue cuestionado directamente sobre Hande Erçel. Y en lugar de ofrecer una respuesta genérica, evasiva o diplomática, optó por una sinceridad que ha dejado a muchos boquiabiertos. No fue una simple mención de su nombre, Kerem se adentró en la esencia de su vínculo actual y, lo que es aún más intrigante, en la huella indeleble que Hande ha dejado y sigue dejando en su vida. Lo primero y más destacable es la claridad con la que Kerem reafirmó que, a pesar de que su relación romántica concluyó, el vínculo que los une permanece sólido y, sobre todo, positivo. Él hizo hincapié en que la admiración mutua y el respeto profesional no solo se mantienen, sino que están intactos. Para muchos fans que los apoyaron incondicionalmente como pareja y como profesionales, escuchar a Kerem confirmar esto con tanta convicción es, sin duda, un bálsamo. Sus palabras resonaron con una frase que, al ser reproducida, se sintió como un abrazo para el corazón de muchos seguidores: Hande es una persona increíble. Siempre lo será. Tenemos un cariño muy especial y un profundo respeto el uno por el otro. Nuestra relación cambió, sí, pero el valor que ella tiene en mi vida no. Siempre le desearé lo mejor porque sé lo talentosa y maravillosa que es una declaración poderosa de aprecio y reconocimiento.
Pero la conversación tomó un giro aún más fascinante cuando Kerem comenzó a desgranar el asterisco impacto profundo que Ande tuvo en su carrera y, de manera aún más significativa, en su desarrollo personal. Aquí es donde las cosas se vuelven realmente sorprendentes. No se limitó a decir que fue una buena compañera de trabajo o que compartieron buenos momentos. No, Kerem la describió como una figura asterisco catalizadora, alguien que lo asterisco inspiró y motivó a ser una mejor versión de sí mismo, tanto como persona como actor. Hay personas en tu vida que te marcan de una manera muy especial, explicó Kerem, con una sinceridad palpable. Y Ande es definitivamente una de esas personas para mí. Durante nuestro tiempo juntos y de hecho incluso ahora, siempre me he sentido inspirado por su ética de trabajo, su dedicación a su arte y su forma de abordar la vida con tanta pasión. Ella me empujó a cuestionar mis propios límites, a esforzarme más, a ser más vulnerable en mi actuación y en mi vida. Fue un catalizador para mi crecimiento, y por eso siempre estaré agradecido. Uf. ¿Se dan cuenta de la magnitud de estas palabras? Esto no es un simple, fue una buena relación. Es un reconocimiento de una influencia transformadora, de un impacto que trasciende lo efímero de un romance para anclarse en el crecimiento personal y profesional. Demuestra que su conexión iba mucho más allá de la química en pantalla. Y lo más conmovedor de todo fue su reflexión sobre la asterisco complejidad de las relaciones cuando se desarrollan bajo el escrutinio público. Kerem reconoció que si bien el público idealizó su historia como un cuento de hadas, la realidad era, como en toda relación humana, mucho más matizada y compleja. Sin embargo, fue precisamente de esa complejidad, y de la manera en que la manejaron, que surgió un lazo duradero, cimentado en un afecto genuino. El público vio una historia de amor en Senkalkapm, y esa historia resonó con mucha gente, comentó Kerem. Y lo que vivíamos fuera de cámaras, aunque privado, también tuvo su propia narrativa. Pero lo importante aquí es que independientemente de los altibajos que pueda tener cualquier relación, el cariño y el respeto que compartimos son auténticos y permanentes. Y creo que eso es algo que la gente puede percibir, y por eso nos siguen apoyando. Esta declaración es clave. Kerem está validando la percepción de los fans de que su conexión era real, pero al mismo tiempo, está reconociendo la asterisco realidad de las relaciones humanas, con sus altibajos sin caer en idealizaciones. Y lo hace con una madurez aplaudible. Una de las preguntas que más expectación generaba era si todavía mantenían algún tipo de contacto. La respuesta de Kerem, acompañada de una sonrisa que no dejó lugar a dudas, fue contundente, asterisco, por supuesto que hablamos. ¿Cómo no íbamos a hablar? Tenemos una historia, tenemos amigos en común, y sobre todo, nos respetamos. A veces la vida toma caminos diferentes, pero eso no significa que las personas importantes dejen de serlo. Ande siempre será una parte importante de mi historia, y la valoro inmensamente. Esto es absolutamente impactante. Desmonta de raíz muchos de los rumores que circulaban sobre un posible distanciamiento total, una relación tensa o incluso una hostilidad velada. Lejos de eso, Kerem presenta un panorama de asterisco amistad madura, respetuosa y genuina, algo que, seamos sinceros, no es tarea fácil en el vertiginoso y a menudo implacable mundo del entretenimiento, donde las expectativas son desmesuradas y la presión mediática es una constante. Lo que Kerem ha logrado con estas declaraciones es, en primer lugar, asterisco honrar la relación que tuvo con Ande, reconociendo su valía y el impacto positivo que tuvo en su vida. Es un acto de gratitud y de cierre, pero no un cierre de puerta, sino de etapa. En segundo lugar, y quizás lo más importante, está enviando un asterisco mensaje increíblemente poderoso a sus fans y al público en general: las relaciones pueden evolucionar, el amor puede transformarse en un profundo afecto y respeto mutuo, y la madurez en las interacciones personales es totalmente posible, incluso cuando se está constantemente bajo el microscopio público. Y para mí, en este momento, esto es lo más fascinante. En un mundo que a menudo parece regodearse en el drama, en la confrontación y en la búsqueda de conflictos, Kerem ha elegido la senda de la asterisco sinceridad, el agradecimiento y la admiración genuina. Ha demostrado que no todas las historias de rupturas tienen que ser narrativas de tristeza, decepción o rencor. Algunas, y la suya parece ser un claro ejemplo, pueden ser historias de asterisco crecimiento personal, de lecciones aprendidas valiosas y de un cariño que perdura, aunque se manifieste de una forma diferente. ¿Y qué podemos aprender nosotros de todo esto? Creo que muchísimo.
Sus palabras nos enseñan que las personas que han sido significativas en nuestras vidas, incluso si ya no compartimos un camino romántico con ellas, pueden seguir siendo fuentes invaluables de inspiración, apoyo y crecimiento. Nos recuerdan la importancia fundamental del respeto mutuo y de valorar los lazos que hemos construido, independientemente de la etiqueta que la sociedad o los medios quieran ponerles. Y sobre todo nos demuestran que es posible trascender las expectativas externas, los juicios y las especulaciones, y definir nuestras propias relaciones basándonos en la autenticidad, la honestidad y el afecto genuino. Las palabras de Kerem sobre Hande no son simplemente una anécdota más del mundo de las celebridades. Son un reflejo de una perspectiva madura y profunda sobre el amor, las relaciones humanas y el desarrollo personal. Y es precisamente esta clase de sinceridad, esta capacidad de ser vulnerable y honesto, lo que hace que tanto él como Hande sigan siendo figuras tan admiradas y queridas por su vasta base de fans. Han logrado navegar por las complejidades de la fama y de las relaciones personales de una manera que, sin duda, inspira. Para recapitular y dejarlo bien claro, la gran revelación de Kerem Bürsin es que su relación con Hande Erçel, a pesar de haber concluido en su faceta romántica, se mantiene como un vínculo de profundo respeto, admiración e inspiración mutua. Ha dejado meridianamente claro que Hande fue una figura fundamental en su desarrollo personal y profesional, y que el cariño y el aprecio por ella perduran con fuerza. Y no solo eso, sino que ha confirmado que siguen manteniendo contacto, validando así que su conexión trasciende los rumores y las especulaciones, y se asienta sobre una base de afecto auténtico y un respeto mutuo que ha sabido evolucionar. Ha sido un placer absoluto desgranar estas declaraciones tan significativas con ustedes hoy. Me parece que son unas palabras que van más allá del mero cotilleo, y que nos invitan a reflexionar profundamente sobre la naturaleza de las relaciones humanas, sobre cómo evolucionan y sobre la importancia de cultivar lazos sanos y respetuosos en todas las facetas de la vida. Muchísimas gracias de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero de verdad que lo hayan encontrado interesante, revelador y sobre todo, entretenido. Ahora me encantaría escuchar sus pensamientos. ¿Qué opinan ustedes sobre las declaraciones de Kerem Bürsin? ¿Les sorprendió la profundidad de sus palabras? ¿Creen que es realmente posible mantener una amistad tan sólida y positiva después de una relación romántica? ¿Qué les inspira a ustedes esta situación, tanto en el ámbito de las celebridades como en sus propias vidas? Por favor, déjenme sus opiniones, sus reflexiones y sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y el debate que se genera es siempre enriquecedor. Y si este vídeo ha sido de su agrado, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Es una pequeña acción que nos indica que estamos en el camino correcto y nos motiva a seguir creando contenido de calidad. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también son fans de Kerem y Hande, o que simplemente disfrutan de este tipo de análisis y noticias del mundo del espectáculo. Y para finalizar, pero no menos importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo. Únanse a nuestra comunidad, activen la campanita y formen parte de esta conversación continua. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, análisis y reflexiones fascinantes. Hasta la próxima.